Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra área de literatura el día de hoy. Recuerden que estamos trabajando juntos en casita. Vamos a dar inicio a la sesión número 7, denominada Festejemos con alegría el aniversario de nuestra institución educativa. Recuerden que necesitamos el día de hoy nuestro libro, nuestro cuaderno y muchas ganas para seguir aprendiendo. Sesión número 2, tema: la caída de la casa Usher. Narrado o escrito por Edgar Allan Poe, y el relato de terror, ¿no? Dentro de ellos se encuentran las narraciones extraordinarias, que es un conjunto de cuentos que Poe escribe en fechas distintas. El tema que aborda el autor constantemente es la muerte, y de este modo mantiene en suspenso al lector. Tenemos tres narraciones que se encuentran dentro de este conjunto de publicaciones que él hizo, como El gato negro, ¿no? En El gato negro, Poe demuestra el por qué es el maestro del terror. Los elementos son simples: una mujer, un hombre y un gato, comunes que podrían estar a nuestro lado o en nuestra propia casa, ¿no? Lo que hace aún más perturbador el relato. Este hombre común, que ha tenido una vida normal, sufre un cambio repentino en su personalidad que amenaza su entorno y se ve amenazado por él mismo, ¿no? Dando forma a vida a su conciencia, que lo persigue hasta llegar a lo inimaginable, porque él tenía un gato, ¿no? Un gato que se llamaba Plutón, pero en uno de sus, como era un poco alcohólico, este hombre lo mata a su gato, ¿no? Luego pasa mucho tiempo, se encuentra otro gato parecido a Plutón, y lamentablemente también termina mal este gato. Y luego a él encuentran que le había enterrado el gato en su propia casa, ¿no? El corazón del atador es uno de los cuentos más representativos del género policial. Poe nos representa el recorrido completo del crimen, desde el origen de la idea hasta el asesinato mismo, ¿no? El cuidado de la observación del asesino y el terror de la víctima son piezas esenciales en este relato. La técnica narrativa es continua y se acentúa hasta llegar al clímax, ¿no? En el asesinato mismo. Pero Poe nos engaña, presentando un segundo clímax que podemos sentir mientras leemos, como si estuviéramos dentro de la mente del asesino. Y es curioso porque al final él mismo se delata, ¿no? Le dice, cuando llega la policía a su casa y pero a inspeccionar otras cosas, él termina diciendo: lo sabe todo, este policía ya lo sabe, pero quiere hacerme pasar a mí como un tonto. Y al último termina él declarando su crimen: sí, yo lo maté y está aquí en el ático, ¿no? El escarabajo de oro. Este cuento, publicado por primera vez en el número de junio de 1843, presenta a Poe en su faceta detectivesca, ¿no? De investigador y esclarecedor de misterios, para lo que ocupa un punto neutral como narrador del que no sabemos nada, pero que sirve de acompañante y testigo de los hechos, entregando así cierta mirada perspicaz frente a lo que pareciera ser una persona consumida por la locura. Una vez despejada la sospecha de la locura, encontramos la lógica cartesiana de Poe, que lo hace alejarse de sus divagaciones para entregarnos una narración certera y sobre todo entretenida. Esa es una de las características de Poe, ¿no? Que te atraen sus historias, te introducen ahí como si tú fueras uno de los personajes y lo vives realmente. Por ejemplo, el día de hoy tenemos la caída de la casa Usher, ¿no? Este cuento relata la historia de dos hermanos Usher, Roderick y Madeleine, el primero un fanático lector y la segunda una frágil y enferma mujer. Ambos viven en la casa Usher, un lugar venido a menos que recuerda lo que fue la familia Usher en tiempos pasados. La narración nos introduce a través de los ojos de un amigo de Roderick en la intensa vida de estos dos hermanos, ¿no? Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeleine, también débil de salud. Usher vive presa de una enfermedad desconocida, lo que hace a todos temer por su vida. Quien muere es su hermana. Sus restos son colocados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final.
tomando giros inesperados que nos dejan con el corazón en la mano. A continuación vamos a ver, bueno, ahí te estoy enviando el link para que tú puedas ver el resumen de La caída de la casa Usher. ¿Qué podemos hablar sobre la obra? El autor ya sabemos que es Edgar Allan Poe. Su género es narrativo, la especie es cuento de terror. Los personajes, como ya lo hemos leído, son Roderick Usher y Lady Madeline. El narrador, que es el amigo de Roderick, y la casa Usher, ¿no? Un lugar triste, melancólico y desolado. Vamos a completar nuestro cuadro que nos habla sobre la caída de la casa Usher. Género, narrativo, especie, cuento, el autor Edgar Allan Poe. Los personajes que tenemos acá es a Roderick Usher, a Lady Madeline y el narrador. Género que desarrolló Edgar Allan Poe, el narrativo, que son unas narraciones extraordinarias. Es un conjunto de cuentos que publicó en distintas fechas, ¿verdad? ¿En qué consiste la enfermedad que padece Lady Usher? Es una enfermedad desconocida, la cual lo lleva al final a la muerte. Menciona 3 cuentos de Edgar Allan Poe, tiene varios, ¿no? La sesión 1 estábamos hablando también acerca de uno de ellos, pero vamos a escribir, por ejemplo, El gato negro, El corazón del atador, El escarabajo de oro. Tiene varios, ¿no? En sí cantidad. Identifica las características de los cuentos de Poe en las siguientes imágenes. Estamos hablando de un relato detectivesco y estamos hablando de la casa Usher también acá, en donde muere. Después de morir y enterrarla suceden casos o hechos extraordinarios, ¿no? Edgar Allan Poe pertenece al realismo, falso. La caída de la casa Usher es un poema, falso también. Edgar Allan Poe explota la comedia, tampoco. La casa de los Usher es una bella hacienda, era una bella hacienda, no verdadero. Pero luego ya a través de estos acontecimientos comienza a ser como una casa de terror. ¿Cuáles son las palabras secretas? Usher y extraordinarias. Entonces ahí ustedes van a escribirlo, luego van a desarrollar el verificando el aprendizaje de sus libros, me lo envían para poder revisarlos. Tenemos un esquema formulario que siempre va escrito en nuestro cuaderno. Tenemos narraciones extraordinarias, que su género es narrativo, especie cuento, y tenemos al autor Edgar Allan Poe. ¿Cuáles son los cuentos? Por ejemplo, El gato negro, El corazón del atador. Tenemos La carta robada, La caída de la casa de Usher y Los crímenes de la calle Morgue. También tenemos otro, ¿no? Como es El escarabajo de oro. Muchísimas gracias. Hasta ahí la explicación. Hasta la próxima clase.